Buenos días con todos, buenos días. Buenos días, sí. Buenos días, buenos días. Buenos días, Inge. Ya. Entonces, estábamos nosotros ya iniciando en lo que respecta a la otra parte de la economía, de su división, que es la macroeconomía. Ya habíamos dado algunas definiciones, ¿no? De lo que es esta macroeconomía. Entonces aquí tenemos otra de las definiciones, que ya iniciamos nosotros referente a eso, la última clase. Entonces la macroeconomía estudia los grandes agregados económicos. Grandes agregados económicos, producción. Entonces tiene estas variables, tienen sus respectivos indicadores. Y estos son los agregados económicos, la producción, el empleo. Al comienzo nosotros vimos esta parte también, ¿no? La inversión, los precios y las importaciones, exportaciones, entre otros. Es decir, lo concerniente a los agentes o entes económicos. Sí, pero en forma global de estos grandes agregados económicos. Sí. Forma parte importantísima de la macroeconomía, perdón, de la microeconomía, como ven ustedes, sí, forma parte de eso el empleo. Entonces decimos nosotros, ¿cuáles son los agentes económicos, Jackie? ¿Cuáles eran los agentes económicos? ¿Cuáles son, mejor dicho? El trabajo. No, agentes económicos o entes económicos. Eso nosotros cuando iniciamos el estudio de esta asignatura, entonces se puso los agentes económicos. ¿Sí? Entonces esas políticas relativas a todo lo que son los agentes, los entes económicos, es lo que estudia la macroeconomía. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite la macroeconomía a través de un sinnúmero de indicadores, establecer cómo está la situación económica de un país, cómo se encuentra un país en su situación económica y en la otra parte su situación financiera. Entonces, este país, hay cómo vivir, porque hay todos estos agregados económicos. ¿Sí? Favorables ¿para quién? Para la sociedad en general. Sí, cuando se tiene todo en un país, producción, empleo, inversión, precios, el nivel de precios bajos, las importaciones, exportaciones, ¿sí? Y mayormente las exportaciones que las importaciones. Entonces decimos, en ese país, en ese estado, ¿sí? Tenemos nosotros una economía estable, una economía sana, una economía que va prosperando cada vez más. Entonces, si por algún factor
todos estos agregados económicos se ven afectados, entonces viene a resquebrajarse la economía y puede producirse crisis económica en los países. ¿Y cuáles son esos agentes económicos de aquí? ¿Cuáles son? A ver. Ya se habían olvidado, ¿sí? Entonces nosotros pusimos que era las familias. Estos son los agentes o entes económicos, de eso ya se han olvidado. Las empresas. Los bancos. No. El Estado, agentes económicos. El Estado, gobierno. Y el resto del mundo, ya se olvidaron. Entonces, cuando hicimos nosotros el ciclo económico, ya se me olvidaron al comienzo. Al comienzo de la asignatura, esto vimos, revisarán los documentos. Sí, los documentos están en la plataforma. Pueden ustedes, ya les dije desde las primeras clases, ustedes, sobre todo los documentos que están en Word, que estos son los que yo elaboro, hago los resúmenes respectivos como parte de la materia. Entonces, estos son los agentes o entes económicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se establece? Las familias que demandan, ¿sí se acuerdan? Las familias demandan bienes y servicios. ¿Por qué motivo? Porque todos nosotros que formamos parte de una familia, ¿sí? Todas las personas, toda la sociedad, ¿sí? Necesitamos o requerimos, tenemos necesidades. Tenemos necesidades. ¿Sí? ¿De qué? De bienes y servicios. Entonces, al tener necesidades de bienes y servicios, son las empresas las que ofertan, las que ofrecen esos bienes y servicios. Estamos hablando global, estamos hablando en forma general, ¿sí? Porque en la micro igual, los consumidores vienen a ser las familias. Entonces, lo que sucede es que demandamos determinados productos, determinados artículos. Por eso es la microeconomía. Entonces, aquí es global. Demandamos, nosotros tenemos en el cuadro general de las necesidades. Necesidades sobre todo fundamentales, primordiales. ¿Sí? ¿Quiénes ofertan? Las empresas. Algún tipo de estas necesidades también es ofertada. Algunas necesidades también son ofertadas por el gobierno. ¿Sí? Como es el caso de la educación, hay la educación estatal y también el otro caso de la salud. Y también el gobierno que da otro tipo de servicio, pero en cambio hay que pagar. Se toca pagar por esos servicios, ¿sí? Para que se cubran nuestras necesidades. Entonces, las empresas para producir, ¿qué necesitan? Las familias. Esto era el ciclo económico. Si ustedes se acuerdan, eso era. Las empresas para producir. El gobierno para también igual su funcionamiento necesita de las familias, necesitan de las empresas, a las cuales les paga una remuneración. ¿Sí? Y esa remuneración utilizan las familias para satisfacer sus necesidades. Necesidades de alimentación, de vestimenta, de salud, de vivienda, etc. Los excedentes, que estamos aquí, la palabra producción, los excedentes, es decir, ¿sí? Lo que se produce ya satisface el mercado nacional. Y generalmente los excedentes que se tiene de esas producciones es lo que se exporta.
Y por eso tenemos el otro, agente económico, ente económico, el resto del mundo, en relación al comercio exterior, importaciones, exportaciones. Entonces, oímos nosotros, ¿cuánto es el volumen de exportaciones del país? Tanto, en millones de dólares. ¿Cuántos son las importaciones en millones de dólares? No está hablando ahí, no hace diferencias en las cuales por producto, sino en forma global. Y ahí se establece sobre todo de esa balanza comercial que se llama, en el comercio exterior, se establece si se tiene un superávit o se tiene un déficit de esa balanza. ¿Sí? Entonces, dentro de este ente económico, dentro de estos agentes económicos, ¿sí? Las empresas para producir, aquí, producción. Para producir necesitan hacer inversiones. Necesitan hacer un sinnúmero de inversiones. Todos los días hacen, particularmente cada tipo de empresas. Estamos hablando en general, todos los días necesitan hacer. Necesitan las empresas igual su crecimiento, porque la empresa no puede quedarse estancada. Entonces se va expandiendo, va creciendo la empresa. Nosotros podemos ver esa expansión, ese crecimiento físicamente en una empresa o en las empresas. Cuando las empresas tienen sucursales en otros lugares, tienen puntos de venta, han ampliado sus instalaciones, etc. Entonces, eso que se llama inversión genera automáticamente empleo. Así sea un negocio pequeño. Así sea un negocio pequeño. Está generando la inversión automáticamente empleo. Es lo que hacen las empresas, que para producir tienen que hacer inversiones y por ende generan empleo para las familias. Que es otro de los indicadores, otra de las variables dentro de lo que es la macroeconomía. Es fundamental. ¿Sí? Y luego, como las familias demandan bienes y servicios de las empresas, está a través de lo relacionado, y hemos visto nosotros ya en la parte micro de la microeconomía, el intercambio de bienes y servicios, y que está de por medio, ¿qué? Los precios. Los precios. Entonces acá, en cuanto a relación a los precios, nosotros hablamos del nivel general de precios. Porque ustedes saben, cada producto, cada artículo tiene un precio, eso es micro. Global de los agregados económicos es el nivel general de precios. Y la otra parte, como ya les acabo de decir, los excedentes tienen relación con el comercio exterior. ¿Sí? Eso es lo que estudia la macroeconomía. Entonces aquí está, analiza el funcionamiento económico de un país como un todo, incluyendo su relación con el resto del mundo. Nosotros no podemos estar aislados del mundo, no podemos. Entonces, hace ya algunos años se estableció esto, ¿no? Se estableció ese marco de alianza general a nivel mundial que se llama la globalización. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos estar aislados de ello, porque tanto necesitamos nosotros del entorno de afuera, es decir, de la parte exterior del país, como también muchos países necesitan de nosotros. La parte, y ahí viene todas las alianzas de integración, que eso tiene que ver prácticamente con el comercio internacional, que se llama. Entonces, se habla en ese sentido. Si nosotros nos peleamos, nos disgustamos,
con uno de nuestros, con algún país en el cual, un país sobre todo de estos países fuertes económicamente, ¿sí? Nos vemos afectados en toda la actividad general del país. Nos vemos afectados en producción, en empleo, en inversión, en precios y por ende en el comercio exterior, ¿no? Si nos disgustamos, solo un disgusto con algún país, sobre estos países fuertes. Porque, ¿por qué motivo se hace la relación comercial con estos países fuertes? Porque ellos son los que compran. Ellos tienen con qué, ellos tienen recursos para comprar. Sí, por eso es que nosotros hablamos de esas alianzas internacionales con esos grandes países. Eso veremos nosotros más adelante. Entonces, esta parte de la economía establece también una diferencia a corto plazo y largo plazo. Entonces, estamos nosotros, sobre todo a largo plazo, son las llamadas políticas de Estado. ¿Sí? Entonces, aquí, en la parte de lo que es a corto plazo, se observa la elaboración de modelos explicativos en el comportamiento del ciclo económico. Los niveles de desempleo, la inflación, el déficit público, el déficit del comercio exterior. Lo que estamos hablando. La inflación tiene que ver con los precios. ¿Sí? Cuando hay una subida acelerada, una subida constante y permanente de la inflación y en forma acelerada, entonces se produce este fenómeno de la inflación, que es la subida constante y permanente de los precios. De un día a otro aparece, de una semana a otra aparecen los precios altos. Si comprábamos algo, supongamos en $1, ahora ya cuesta unos 50, cuesta $2. Entonces, ¿cuánto ha sido el porcentaje de inflación? Eso calcularemos. Hay las respectivas fórmulas para calcular la inflación. ¿Sí? Entonces, un país, en lo que son estos llamados índices de inflación, ¿sí? No puede un país tener una estabilidad económica adecuada, ¿sí? Con una inflación alta. Máximo, es una inflación que tiene un dígito. Porque siempre se va a dar, en el mercado se va a dar estas pequeñas subidas, son muy pequeñas. Subidas de los precios por el efecto de la oferta y la demanda. Sí, pero no debe ser mayor a un dígito. Y se recomienda que esta inflación trate en lo posible de no superar, puede estar máximo hasta un 5%. Anual, ¿no? Es una inflación anual. Entonces, es un solo dígito. Porque ya comienza 6, 7, 8, ya se va acercando a 2 dígitos, que ya es un poquito más fuerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede ahí? Las remuneraciones que reciben las familias ya no alcanza por este motivo de la inflación, porque los precios están subiendo. Ya no alcanzan y pierde también el poder adquisitivo. ¿Sí? El déficit público. Entonces, el Estado, al producirse el déficit público, el Estado gasta más de lo que tiene de ingresos. Entonces, ahí se produce el déficit. ¿Sí? Que es aparentemente como decir en el Estado, la contabilidad gubernamental que se llama, es algo parecido a un estado de pérdidas y ganancias, que era IDF, el ingresos menos gastos. ¿Sí? Nosotros normalmente en las empresas, tenemos este balance del estado de pérdidas y ganancias, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí este déficit público se establece algo parecido, porque igual se hace el estado de resultados, pero es algo nomás, algo parecido. Entonces, en el déficit público, como les digo, es la diferencia entre los ingresos
que tiene el Estado, el gobierno, y los gastos que realiza. Cuando los gastos son mayores de los ingresos del Estado, se llama déficit público. En las empresas se llama pérdida. Sí, y lo contrario. Cuando los ingresos que tiene el Estado son mayores que los gastos que realiza el Estado, que realiza el gobierno, eso se llama superávit. ¿Sí? Un superávit. En las empresas se llama utilidades o ganancias. Es algo parecido. Entonces aquí, por lo menos actualmente en nuestro país tenemos un grave problema de este déficit público. Los ingresos son mucho menores de los gastos que realiza el Estado. ¿Sí? Y el Estado ha procedido para cubrir este déficit también a fuertes endeudamientos desde hace mucho tiempo. El endeudamiento se endeuda para cubrir este déficit público. Porque el Estado en nuestro medio no entienden, no manejan bien. Entonces tenemos más gastos que ingresos. A ver, José, ¿cuál es el principal ingreso de los gobiernos, del Estado? Las recaudaciones de impuestos, Infe. Impuestos, los impuestos, correcto, los impuestos. ¿Sí? El Estado fundamental, los impuestos. Entonces, cuando se presentan estos déficits, los gobiernos, no estamos hablando solo de aquí, ¿no? De nuestro país, de todos los países. Entonces, cuando se presentan estos déficits, ¿qué hacen? ¿Sí? Para tratar de cubrir esto. Internamente suben los impuestos o ponen más impuestos. Sin embargo, la subida de impuestos, ¿sí?, encarece la vida de la sociedad. Encarece la vida de la gente. Se puede producir también aspectos inflacionarios dentro de eso. Por este motivo, por ello. Entonces, nosotros tenemos, en lo que respecta, tenemos los ingresos que tiene el gobierno, los organismos seccionales de los impuestos. Y la otra que tenemos nosotros es procedente de uno de los sectores estratégicos. Entonces, uno de los sectores estratégicos que tenemos nosotros de la economía, que tenemos aquí en nuestro medio, es el petróleo. El petróleo de nuestro medio es estatal. ¿Sí? El petróleo, los ingresos que se obtienen por petróleo va a la caja fiscal. Es otro componente también de lo que se llama el presupuesto general de la nación. Entonces, todos los organismos, las entidades, está el Ministerio de Finanzas que elaboran este presupuesto anual, el presupuesto general de la nación. Entonces, contemplan este tipo de ingresos. Petroleros, ingresos que son petroleros, y los otros no petroleros, que generalmente se basan en los impuestos. Y como les digo, si es que sigue este déficit como el que tenemos nosotros, recurren a endeudarse. Recurren a endeudarse, entonces ya se forma una cuenta por pagar. Y se forma otra cuenta que son intereses que hay que pagar por los préstamos respectivos. Esto es a corto plazo. Esto es, ¿qué quiere decir corto plazo? Generalmente no mayor a un año. Entonces aquí puede cambiar la palabra, en lugar de déficit puede tener un superávit público de las finanzas públicas. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí, no recuerdo bien cuánto está el porcentaje, creo que me parece que se acercaba a 4%, me parece la inflación. 3 y algo más. Esa inflación ahí, una de las, de lo que se mantiene esa inflación en esos porcentajes también es debido a que nosotros manejamos un sistema monetario.
que no es nuestro. La política monetaria está relacionada con el dólar. Es un sistema monetario que hemos adoptado nosotros, ya vamos por 21 años que se adoptó ese sistema. ¿Sí? Entonces, al adoptar ese sistema de la dolarización, una de las cosas que no se han producido, uno de los fenómenos que no se han producido en nuestro medio es la devaluación de la moneda. Entonces, el sucre, se nos acabó la moneda que teníamos por muchos años que teníamos el sucre, ¿sí? Se acabó por este motivo de las devaluaciones. Este es otro fenómeno que se produce cuando se tiene una moneda propia. Entonces, esta devaluación que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Como no tenemos entonces parte de lo que es el manejo de la dolarización es que las inflaciones son bajas. Y asimismo hablamos nosotros aquí en lugar de déficit comercial o del comercio exterior, podemos tener un superávit. ¿Sí? Entonces esto se llama la balanza comercial. A nivel mundial, todos los países del mundo, su balanza comercial. O sea, el comercio internacional, el comercio exterior. Si tenemos un superávit en la balanza comercial, eso quiere decir simplemente que las exportaciones son mayores que las importaciones. Lo contrario, estamos en el déficit. Las importaciones son mayores que las exportaciones. Entonces ahí tenemos nosotros este déficit. Entonces se maneja el sentido, el funcionamiento económico como un todo. A largo plazo, como les había dicho, se plantean las cuestiones de crecimiento económico, productividad y la aplicación de las políticas económicas, que es a largo plazo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para el crecimiento económico? Producción. Tenemos que producir. No solo se refiere, sino que tenemos que ser productivos en todas las actividades que realizamos. En todo. No solo se refiere a la producción de bienes y servicios, que esos son los cuantificadores monetarios que se toman para calcular determinados indicadores económicos. Productividad en todo. ¿Sí? Entonces decimos, por ejemplo, la productividad, trabaja, digamos, Esteban Moncayo, trabaja en una empresa, en una empresa, ¿no? En una empresa de comercio exterior. Entonces, Esteban realiza el trabajo referente a las declaraciones referente a elaborar los respectivos documentos para las exportaciones y las importaciones. Entonces trabaja en ese departamento. Ya, a ver, Esteban, ¿cómo se puede hacer, cómo se puede incrementar la productividad de ese departamento? Esteban Moncayo. Mandan por ahí. A ver, Mariusi.
Mariuxi, Sí, Inge. ¿ya cómo se incrementaría la productividad en ese departamento? ¿En qué departamento, Inge? ¿En el de Estamos hablando exportaciones? de lo que ya estoy, de lo que les Sí. estoy diciendo, de comercio exterior. Es un departamento, en ese departamento se hace todos los trámites referentes a las exportaciones e importaciones. Entonces aquí estamos hablando de crecimiento económico de productividad, porque viene global, ¿no? Viene individual de cada empresa, de cada ente, de cada organización, de cada institución. Y entonces, ¿cómo aumentaría ahí la productividad? ¿Cómo se haría más productivo ese departamento? Aumentando la mano de obra. Que no es mano de obra. No es mano de obra. Aumentando el número de importaciones y exportaciones. No, no, eso es lo que se realiza y todos los trámites. Aquí nada tiene que ver cómo es mano de obra. Si nosotros tenemos una empresa que se dedica al comercio exterior, entonces vamos a exportar y también vamos a importar. En este departamento se hace todos los trámites referentes. ¿Cómo haríamos más productivo el departamento? El departamento. Lo otro tiene que ver ya con las ventas al exterior, ¿no? Para aumentar más las exportaciones que las importaciones. Aquí, ¿cómo hacemos productivo? Lo que se habla en general es de productividad, pero en todos los aspectos. En todos y cada uno de los aspectos. Claro que aquí nosotros estamos más apegados a lo que es en sí la producción de bienes y servicios. Entonces, dentro de la parte de ello, pero se establece también la palabra, lo que es productividad, ¿sí? Es general, es todo ampliado. ¿Cómo hacemos una área, un departamento, como este caso de comercio exterior, cómo lo hacemos más productivo? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, hay dentro de los departamentos, hay dentro de las actividades, ya nos vamos nosotros, ya a la parte interna de la empresa. ¿Sí? Estos departamentos, por ejemplo, a través de la elaboración de determinados procedimientos, de determinados procesos que permitan acelerar los trámites de importación y exportación. Los trámites para poder desaduanizar las mercaderías, lo que se importa, ¿sí? Los trámites que nos permita establecer una logística más rápida, más frecuente de nuestros productos que se van a exportar. Entonces, aquí estamos hablando, en cambio, de lo que se llama el mejoramiento de los procesos. ¿Sí? Entonces, nos va a dar productividad si es que nosotros dentro de esto aceleramos, ¿sí? Mejoramos los procesos que nos permita disminuir el tiempo que se requiere para cada uno de estos trámites. Entonces, con personas, bueno, eso ya es interno, ¿no? Personas que tengan mayor conocimiento sobre ello, personas que sean más puntuales, con mayor puntualidad en su trabajo. Como les digo, eso ya es interno, pero aquí lo fundamental es este. Y por eso hablamos nosotros, muchísimo se habla
de los procesos, de los procedimientos. Entonces, en la parte en que ahorra tiempo, los procesos, los procedimientos, eso se llama o forma parte de la productividad. ¿Sí? Entonces, eso hacemos. Ustedes, no sé, alguna de las materias, ustedes que han de haber ya estudiado estas partes, o van a estudiar estas partes. Entonces, las empresas establecen, ¿no? Establecen este tipo de productividad para las otras actividades. Entonces decimos nosotros, por ejemplo, productividad para la contratación del personal, el mejoramiento de todos los procesos que se requieren para seleccionar, para contratar, para reclutar personal. Entonces, se vuelven más eficientes a las empresas. Entonces, otro que las empresas modernas, pero esto, como les digo, es interno, ¿no? Pero estamos hablando de productividad. ¿Sí? Otro es, a través de esto, ya creo que les comenté a ustedes, de la aplicación de las APO. Esto no es para, se aplica en todo, no, se aplica en todo. ¿A qué se refiere las APO? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, esto es lo que todavía le siguen llamando, ¿no? La administración moderna, dicen. Sí, hablamos nosotros de la atención al cliente, la atención al público, ¿cierto? Nosotros vemos en determinadas entidades, determinadas dependencias, una atención pésima al cliente, al público. Y vemos nosotros en otras empresas, otras entidades, una excelente atención. ¿Sí? Entonces, con una mejor atención que permita atender a más personas, a más clientes, entonces estamos hablando de productividad, porque todo tiene al final, tiene una incidencia en la parte económica, en la parte financiera. Si nos demoramos en atender a los clientes, ¿qué va a pasar? Vamos a perder, pues. No vamos a obtener las ventas, no vamos a incrementar las ventas. Y verán que estamos aquí, no tiene nada que ver con producción de bienes y servicios. Es la atención, el servicio que se da. ¿Sí? Entonces, de eso habla en la parte en general, la productividad de todos los sectores, de todas las actividades. Como les digo aquí en macro, se habla mucho más lo referente a la producción de bienes y servicios. Pero también tenemos el otro tipo, pues la productividad en general de la empresa. Entonces, ¿qué son las APO? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué son las APO? Leslie. No Leslie. sé qué. No. Sí, a ver. Las APO es la administración por objetivos. Entonces, las empresas, hay empresas, solo les comento, ¿no? ¿Qué manejan esto, lo referente a la administración por objetivos? Objetivos a corto, generalmente a corto y mediano plazo. Entonces existe un tiempo determinado para cumplir con ese objetivo. En todas las actividades. En todas las actividades que realizan las empresas. Entonces, a través